analizo su relevancia analítica, hago una propuesta metodológica para identificarlos y aportar los beneficios que podrían obtenerse de su estudio y además los aplico a un caso de estudio, en este caso la isla de Lanzarote. Pues comenzamos. En primer lugar, los antecedentes de la investigación. Nos encontramos con que a la OMT le ha costado definir ciertos conceptos que son ampliamente utilizados, como los recurso turístico o destino turístico. Aunque parezca increíble, todavía no existe una definición consensuada de los mismos. Pues nos encontramos con que los puntos de interés turístico, que son los lugares a los que van los turistas, han sido definidos en aún menor medida. No existen definiciones para los mismos y apenas han sido trabajados. En parte esto se debe, que no se hayan trabajado, a su problema de control estadístico, el problema de controlarlo, problemas para identificarlos y además controlar el acceso a los mismos. En un primer lugar, las encuestas, que son la herramienta tradicionalmente utilizada para controlar el comportamiento de los turistas, son ineficaces. Es decir, no podemos incluir en una encuesta todos los lugares posibles a los que puede ir un turista en un destino, debido a que muchas veces ni siquiera nosotros sabemos a qué lugares realmente va el turista, ni pensamos que este lugar podría ser de interés para el mismo. Después, habría que aplicar diferentes herramientas de control para esto. ¿Qué herramientas de control? Algunas de las que se han utilizado en los últimos años. Por ejemplo, se ha pinchado el móvil de los turistas con su consentimiento para a través del GPS ver a dónde van, cómo se mueven, etcétera, qué caminos utilizan. También el GPS de los coches de alquiler. Las fotos subidas a redes sociales permiten geolocalizar dónde ha estado el turista. También el control de las tarjetas de crédito para saber dónde gastan los turistas, que es también muy importante. No solo a dónde van, sino qué sitios gustan más a través de las fotos y dónde gastan realmente. Y el problema de estas herramientas es el problema ético que tienen asociado, es decir, hasta qué punto se puede controlar tanto a una persona como para saber a dónde va, dónde gasta, qué le gusta y encima quién es y qué características tienen estas personas que van a estos sitios determinados. Además, se ha utilizado para este trabajo una clasificación de recursos y productos turísticos elaborada por McKercher en el año 2016. ¿Cuál es la importancia de esto? No es simplemente identificar qué puntos de interés hay, sino qué características tienen esos puntos y clasificarlos en una tabla, en una clasificación taxonomía. Y también es de relevancia en esta investigación qué es lo que motiva a estos turistas a visitar estos lugares, qué características tienen los turistas que visitan cada uno de estos puntos. Y se han utilizado para ello tanto tendencias antiguas o clásicas, como puede ser la nacionalidad del turista para saber su patrón de consumo en función de su nacionalidad, tendencias más modernas como las motivaciones del turista, qué motivaciones tienen los turistas que visitan determinados puntos de interés, y nuevas tendencias como es, ¿influye la ubicación del alojamiento turístico en un destino en los sitios que visitan los turistas? Esas son cuestiones que trabajo en el trabajo, sí, estudio en el trabajo. Y por último, las implicaciones de esta investigación para la gestión turística a nivel local. Esto no es tan importante a nivel nacional, que es mucho más difícil controlar los puntos de interés, sino a nivel local, ¿qué implicaciones tiene ese trabajo? Pues bueno, objetivos y metodologías. Este trabajo tiene 5 objetivos principales. El primero, elaborar un marco conceptual. No hay un marco conceptual elaborado, por lo que hay que realizar uno para poder definir bien qué es lo que se está trabajando en este estudio. Segundo, crear una clasificación de puntos de interés basada en la de McKercher de productos y actividades que sea aplicable a Canarias, que es en este caso el caso de estudio. Se intenta aplicar a todo el mundo, que sea de referencia, pero no puede ser estáticamente de referencia porque cada destino tiene unas características, por lo que la clasificación ha de irse adaptando a cada destino. Tercer punto, aplicar un caso práctico. Se analizan diferentes webs públicas oficiales, portales de turismo en este caso de la isla de Lanzarote. Después se utilizan otras webs eso es para saber desde un punto de vista de oferta y de destino qué es lo que ofrece el destino como punto de interés. Y para saber qué demandan los turistas, qué es lo realmente interesante, se analizan otras webs. ¿Qué portales o qué páginas se han creado en TripAdvisor y qué sitios son comentados? ¿Qué comentan los turistas en los mismos? En Airbnb, ¿qué viviendas vacacionales se están vendiendo en el destino y dónde se ubican las mismas? También en Instasite, a través de mapas de calor, de cuáles son los sitios de los que se suben más fotografías de los destinos. También en Mi Nube y en muchas otras plataformas. Estos son solo los ejemplos más utilizados. Y además se han clasificado estos en función de la taxonomía elaborada y se han geolocalizado en un mapa a través de la herramienta QGIS. Después se utiliza un estudio de factores determinantes de la visita, como se ha dicho, por nacionalidad, motivaciones y ubicación del establecimiento alojativo, para saber qué características son las que influyen más en los patrones de visita de los turistas. Y por último se analizan diferentes herramientas de seguimiento, poniendo sus pros y contras
parte para saber qué herramientas podrían utilizarse para acabar de definirse estos puntos y qué información podría extraerse de las mismas. Muy bien, este en primer lugar es algunos de los conceptos, porque no podría ponerlos todos, que se han creado. ¿Qué es un punto de interés turístico? Pues un lugar concreto, en el que, dentro de un destino turístico, en el que se ubican uno o varios recursos turísticos y se realizan actividades turísticas a partir de los mismos. Por ejemplo, un museo, una playa, etc. ¿Qué es un punto de concentración turística? Si vemos a dónde van los turistas y los siguiéramos, veríamos que van a ciertos sitios que en realidad no les incentivan a visitarlos, pero que van, por ejemplo, el aeropuerto, la parada de autobús o guagua. ¿Por qué van los turistas aquí? Son sitios en los que se produce una concentración porque son indispensables para poder visitar el destino, pero que en sí no son de interés para los visitantes. ¿Qué es un espacio de interés turístico? Pues hay veces que es difícil decir que el punto es un sitio concreto, sino vemos que es una zona amplia. Por ejemplo, un casco histórico. Lo importante no es el punto de interés, el museo o el edificio, etc. Es la combinación de todos en un espacio lo que hace que los turistas vayan al mismo a visitarlos todos en conjunto. ¿Un área turística qué es? Es un área más amplia, una zona, en la que se ubican varios puntos de interés y espacios turísticos de manera concentrada. Se ven que están en un destino concentrados en un lugar concreto. ¿Qué es el itinerario turístico? Si pudiéramos seguir a los turistas, sabríamos cómo conectan puntos de interés y qué caminos toman para conectar los mismos. Podríamos rastrearlos totalmente por el destino, por dónde van, por dónde no van. ¿Y qué son las vías de conexión? Son aquellos tramos del itinerario que se utilizan para conectar dos puntos o espacios concretos. Propuesta de clasificación. Atendiendo a la clasificación de McElcher, se ha elaborado esta clasificación en la que se ha hecho un motivo de clasificación, que sería puntos de interés en Canarias, que se desglosa en 7 familias de productos: cultura, naturaleza, ocio, etc. Las mismas se subdividen a su vez en 24 clases de productos. A su vez se dividen en 80 líneas de productos, en 197 tipos de productos y por último 2.534 objetos, que son 2.534 puntos de interés en la isla de Lanzarote que se han identificado. Este caso es un ejemplo de los puntos de interés de la clasificación que se ha elaborado con los puntos de interés, cómo se clasificarían. Aquí iría puntos de interés en Canarias, familia de productos sería restauración, clase de producto bebidas, tipo de producto bodega. En este caso no se ha delimitado un tipo de producto porque solo está delimitado en ciertos casos como restaurante o étnico, tradicional, moderno, etc. Y después las bodegas, el nombre de cada bodega que se ha identificado en el destino. Aquí vemos la isla de Lanzarote, en donde se han ubicado todos los puntos de interés identificados, menos las viviendas vacacionales, debido a que resulta extremadamente difícil ubicarlos en un destino. Se han identificado todas las que hay, pero no se han ubicado en este mapa. Y como vemos, existen ciertas zonas en las que se concentran los mismos. Esas zonas serían las áreas turísticas que se han delimitado en el mismo. Se han encontrado 6. En Canarias tenemos el Instituto Canario de Estadística, que está reconocido como uno de los mejores del mundo en estadística turística por la Organización Mundial del Turismo y que publica datos a nivel de microdestino, que es el nivel inferior al municipal. Como vemos aquí, estos son los microdestinos del Instituto Canario de Estadística y si nos fijamos en las áreas turísticas, vemos que las 3 áreas mayores coinciden con los microdestinos del ISTAC. Ahora aquí vemos el microdestino del ISTAC y las áreas turísticas en su interior. ¿Qué ocurre? Hasta ahora los microdestinos se delimitaban desde un punto de vista de la oferta, de dónde se ubican los establecimientos alojativos, y se delimitaban también por los límites urbanos, no por hasta dónde llegaban la ubicación de los hoteles en sí. Si vemos aquí, la delimitación por áreas turísticas en función de los puntos de interés nos ofrece una delimitación más concreta de dónde se encuentran en realidad los puntos que son visitados por los turistas. Ahora ya comienzo con qué factores son los que determinan que los turistas visiten unos lugares u otros. Pues vamos, en primer lugar, aquí vemos la visita de puntos de interés en función del municipio en el que se han quedado los turistas, que era una de las cosas que querían analizarse. Como pueden verse, los alojados en ARIA son los que tienden a visitar en mayor medida todos los puntos de interés. Pero vemos que, por ejemplo, en la visita a la ciudad de Arrecife, los que más la realizan son efectivamente los que se alojan en el propio Arrecife. Por lo que vemos que sí existen ciertos patrones en función del municipio de estancia. Los que se alojan en ciertos municipios visitan en más medida todos los puntos de interés de unos lugares y además hay ciertas actividades que son más realizadas por los alojados en destinos determinados. Ahora, en función, ¿qué valoran los turistas en función de dónde se alojan? Efectivamente, los de ARIA vemos que valoran en más medida
los paisajes, pero por ejemplo, los que se alojan en la vía son los que valoran en mayor medida conocer, los que visitan más los amigos del agua y otros destinos, otros puntos de interés, pero no son los que visitan en mayor medida los parques de ocio, como los amigos del agua, ni son los que valoran en mayor medida conocer nuevos lugares. Por lo que vemos que en motivaciones hay ciertos lapsos que no se pueden explicar, que no son el factor determinante al final de que un turista visite unos sitios u otros. Ahora vemos aquí, según la nacionalidad del turista, ¿qué sitios se visitan? No se ven diferencias en el sentido de que ciertas nacionalidades visiten un sitio determinado y otra nacionalidad visita otro sitio, pero sí vemos que hay ciertas nacionalidades que visitan en general todos los puntos de interés más que otras. Por ejemplo, españoles, franceses e italianos. Sin embargo, daneses, ingleses e irlandeses lo visitan en menor medida todos ellos. Por lo que vemos, con esto se puede llegar a una conclusión. En función de la nacionalidad del turista podemos estimar cuál es la probabilidad de que visite en general todos los puntos de interés y además, sabiendo dónde se aloja, si es de los turistas que salen del hotel a visitar el destino, si sabemos además dónde se aloja, su nacionalidad de dónde se aloja, podemos decir qué sitios además va a visitar el turista. Esto es por los datos actuales. Ahora, implicaciones de esto. ¿Qué pasaría si además de esto pudiésemos rastrear a los turistas por el destino a través de los móviles, tarjetas de crédito, etcétera? Para los destinos turísticos, sabiendo dónde están los puntos de interés, saber dónde se concentra la actividad, dónde no se concentra, qué sitios pueden potenciarse, por dónde va el turista a estos puntos de interés. Si se lo obligara a desviarse, podría potenciarse la actividad en otros lugares. Si pudiésemos rastrearlos, podríamos poner en práctica estas medidas. Además, controlar la afluencia de visitantes. Si sabemos que toman un cierto camino para llegar a otro punto de interés donde no se interesa que se fomente más la actividad, sino que se fomente en otro lugar, vamos a desviarnos, que se fomente la actividad en otro sitio, que se repartan rentas, que se genere empleo en otros municipios o otras localidades. Por último, gestionar la apertura de establecimientos alojativos. Si sabemos en qué municipios, al abrirse un establecimiento, es más probable que los turistas visiten puntos de interés, fomentar la apertura de establecimientos en municipios determinados. Y para las empresas turísticas, si sabemos las características de los visitantes y lo que realizan según estas características, y que nos queremos enfocar en un visitante, decir, a ver, este visitante está visitando estos sitios, sobre todo, pues vamos a crear productos enfocados a estas personas. O yo ya tengo mi producto, entonces voy a enfocarlo, voy a venderlo por estrategia de marketing a estos segmentos que son los alojados en este sitio o las personas que vienen de este país, que son los que más visitan este tipo de puntos de interés. Ahora, discusión. ¿Qué pasa? La encuesta de gasto turístico del ISTAC no señala todos los puntos de interés, no pudieron analizarse los 2.500 puntos, más de 2.500 identificados, no puede conocerse el gasto que el turista realiza en cada uno de ellos, ni tampoco las vías de conexión utilizadas por los mismos, ni el gasto realizado en cada lugar. Por ello, es necesario utilizar otras técnicas. Como se dijo, rastrear teléfonos móviles, controlar el gasto de las tarjetas bancarias, las fotos subidas a redes sociales, comentarios en portales de opinión, etc. Con esto sí que podría rastreárselo. Y que la investigación se ha visto limitada a una isla. Si se hubiese podido ampliar la investigación a las 7 islas, se hubiese modificado la clasificación, aunque se intentó que fuera aplicable a todas Canarias, y además se podrían haber comparado otros microdestinos con otras áreas que se hubiesen identificado en otras islas, en otros destinos. Conclusiones ya para terminar. Que se ha realizado un escaso estudio de los puntos de interés, por lo que se han elaborado unos términos, unas definiciones para poder comenzar en la materia de estudio de esta materia, que la taxonomía elaborada permite identificarlos y clasificarlos, que la nacionalidad y la ubicación del alojamiento turístico son factores claves, que las motivaciones no siempre explican por qué los turistas visitan determinados lugares, que se analizan herramientas para elaborar modelos de itinerarios turísticos que podrían correlacionarse con las características de los visitantes y que el estudio posee ciertas limitaciones al no haber podido utilizar otras técnicas y al haberse visto limitado a una sola isla. Y muchas gracias.